divulgación cultural. Es director del portal informativo Noticias Ser, que brinda información y análisis de la realidad peruana, en especial de las zonas rurales del Perú. Y también es conductor de dos programas de entrevistas en el portal La Mula. Al Filo, dedicado al análisis político, y El Arriero, en el cual desde hace más de 10 años presenta libros de literatura, arte y ciencias sociales. Gracias, Javier, por acompañarnos. Bien, voy a explicar la dinámica para que todos estén atentos a lo que va pasando. Cada expositor tendrá 15 minutos para sus comentarios y luego vendrá una ronda de preguntas, por lo cual yo les pido por favor que vayan escribiendo sus preguntas al chat, en lo posible mencionando quién quisiera que preferentemente responda la pregunta. Y luego al final habrá una ronda de unos minutos para cada uno ya como cierre. Y entonces quisiera invitar a Patricia Salas pues para que empiece con sus reflexiones. Buenas noches con todas, todos, todes. Eh, Gracias por la invitación, es siempre importante conversar. Me alegra mucho encontrarme a Alejandro, del que hace mucho tiempo no nos veíamos y compartíamos un espacio. Con Javier nos encontramos de vez en cuando. Eh, la idea de plantear ser ciudadano en el Perú, retos y posibilidades, para mí es un poco complicada. Así que si no les voy a proponer hablar de ser ciudadanos en el Perú, retos y responsabilidades, porque creo que es tiempo de asumir algunas responsabilidades precisamente, ¿no? Pero lo primero que me gustaría problematizar es el concepto de ciudadanía, ¿no? Porque estamos en un mundo, en una situación en donde nos estamos amparando en conceptos que en realidad tienen múltiples significados, tanto en la academia, en la filosofía, en la política, como en la práctica, pero que como que nos escudan a todos de que estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Entonces, cuando decimos ciudadanía, cuando decimos democracia, al parecer todos estamos de acuerdo en eso, pero creo que ya hemos aprendido lo suficiente para saber que no es así. La, el pacto mafioso que nos gobierna dice que nos gobierna en nombre de la democracia, dice que nos gobierna, digamos, desde la democracia. Ellos se aluden o se dicen a sí mismos que son los democráticos, el resto somos los no democráticos, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que creo que es importante hacer y trabajar en todos estos espacios y con todas las personas que querramos ver ciudadanía es de cuál ciudadanía hablamos, ¿no es cierto? Y lo cierto es que ese tipo de ciudadanía que hemos ido construyendo desde el 2000 con la este, amablemente llamada recuperación de la democracia, es una ciudadanía que se centró mucho en un tipo de democracia que construía instituciones, ¿no? Construimos desde el Acuerdo Nacional hasta la Junta Nacional de Justicia, pasando por Mesa de Lucha contra la Pobreza, y otras instituciones, que si bien son necesarias, creo que han mostrado claramente sus límites. ¿No es cierto? La democracia esa que creímos que habíamos reconquistado y que creímos que era la democracia, no era sino una partecita de ella, que tenía que ver con el andamiaje institucional y que, por otro lado, se inscribía en una lógica de desarrollo neoliberal en donde las fuerzas económicas y las fuerzas del mercado siempre estuvieron en choque y siempre estuvieron en tensión con aquellos que de verdad creían en que se podía construir un país democrático y se hacían algunas cosas sobre eso, ¿no? Entonces, este, el tipo de ciudadanía, el tipo de democracia con el que hemos estado viviendo, conviviendo y trabajando en estos últimos 25 años ya no es suficiente, es absolutamente insuficiente. Hay que retrabajarlo. Por eso creo que es el tiempo del pensamiento crítico.
si hay un reto, si hay una responsabilidad en cualquiera que quiera hacer algo por este país, es asumir el pensamiento crítico. Y desde ese pensamiento crítico tenemos que cuestionar los significados, tenemos que reconstruir los significados, tenemos que volver a ver cosas que de alguna manera habíamos perdido de vista en la dinámica del debate público y que se apartaron de tal manera que no parecía necesario, ¿no es cierto? Y uno de los debates públicos que hemos dejado fuera es la economía, ¿no? La economía ya está, digamos, en su extremo más caricaturesco, en la época de Toledo decíamos, crecerá y luego chorreará, ¿no? Lo cierto es que hemos terminado sacralizando y hemos terminado naturalizando que la única forma de desarrollo de la economía es esa basada en una matriz productiva extractiva y exportadora, que saca minerales, saca productos agrarios y que exporta, ¿no es cierto? Lo que no decimos cuál es la contraparte de eso. La contraparte de eso ha sido o está siendo que la gran mayoría de las personas no tengamos empleos adecuados, que el 70% del empleo sea un empleo informal, precario, de pequeñas entidades en donde siempre vamos a ganar poco porque son funciones simples, no son funciones complejas de alta tecnología, de alta productividad, etcétera. Entonces, no puede ser que hayamos sacado la economía del debate público y que cualquiera que diga que la inversión privada no es sacrosanta, es un antidesarrollo, antiminero, anti lo que fuera. ¿No es cierto? Entonces, esa dinámica es muy, muy complicada. Esto de más inversión privada es lo que te va a salvar como país, no es más empleo. Más inversión privada, esta extractiva, exportadora, no es más ingresos para las mayorías. Eso solo ha beneficiado a algunos pocos, que son los que han activado una suerte de consumo interno que termina dando una sensación de bienestar, crecimiento, modernidad, llamémoslo lo que querramos, ¿a través de qué? De grandes moles. Los moles que lo único que hacen es terminar alimentando el sentido común del consumismo. Un segundo elemento con el cual tenemos que ser sumamente críticos y entonces otra vez explorar sus significados y construirlos en el sentido que es el que necesita el pueblo, los pueblos, la población peruana, es los sentidos comunes, ¿no es cierto? Algunos de estos sentidos comunes son estos relacionados a la economía, ¿no es cierto? El que no crea en el crecimiento económico está diciendo anatemas, cuando lo que hemos vivido, lo que estamos viviendo en realidad es un crecimiento económico que solo favorece la mayor rentabilidad de grandes empresas y el mejor, digamos, situación económica de algunos cuantos ciudadanos y ciudadanas, que más o menos llegará al 30%. Ese sentido común hay que romperlo, porque este crecimiento económico sin redistribución de la riqueza es injusticia absoluta. Crecimiento económico basado en extractivismo, exportación y actividades productivas de baja productividad es la condena a bajos salarios. Entonces, el sentido común de que la industria no es para países como el Perú, hay que retrabajarlo. Eso ya no va más. El sentido común de que tener moles es hacer que esta ciudad o este país o esta sociedad sea moderna, no tiene sentido, ¿no? Otras
otras ideas comunes como competencia, competitividad, democracia, o perdón, meritocracia, emprendedurismo, parecen lógicas, razonables. Sin embargo, lo que han hecho es, digamos, trabajar nuestras conciencias, lo que llamábamos antes la conciencia social, ¿no es cierto? Destruirla, alienarnos y decirnos, no, pues la cosa tiene que ser por méritos. Uy, claro, por supuesto, por méritos. Eso rompe el clientelismo, eso rompe favoritismos, eso rompe privilegios. Mentira, porque no todos los peruanos y peruanas están en las mismas condiciones, ni de tener los mismos méritos, ni de poner los méritos en la misma balanza. El ejemplo más fácil de comprender es cómo le va a un chico de una escuela rural versus un chico de una escuela 1A de Lima presentándose a una universidad o a una beca o a un trabajo. Los dos se mataron estudiando, pero claramente sus oportunidades no son ni van a ser nunca las mismas. Entonces el discurso de la meritocracia no hace más que ocultar graves diferencias que tenemos entre peruanos y peruanas en nuestras posibilidades de tener acceso a un empleo adecuado, a los estudios que queremos, ni siquiera para ir al mall. Porque si nosotros sacamos la cuenta de quiénes van, no estamos sacando la cuenta de quienes no van. Y creo que ahí estamos perdiendo de vista un aprendizaje que debiéramos haber realizado con la elección de Pedro Castillo. Cuando se elige Pedro Castillo, eh, gran parte de las izquierdas un poco más institucionalizadas, gran parte de las personas de buena voluntad que creíamos en las políticas públicas, en la democracia, que estábamos trabajando por equidad, no nos dimos cuenta de, a pesar de esos esfuerzos, cuántos se siguieron quedando fuera, cuántos estuvieron al margen del margen. Y son esos los que irrumpieron a través del voto de Pedro Castillo y nos enrostraron en la cara el olvido de quienes incluso teníamos la buena voluntad de que estuvieran incluidos. Entonces, por eso los sentidos comunes tenemos que revisarlos, tenemos que cuestionarlos, tenemos que criticarlos para construir otros que estén basados no en el consumismo, no en el individualismo de la democracia, no en la hipocresía del emprendedurismo que te dice, ¿sabes qué? Tienes que ser emprendedor porque no va a haber empleo para ti. Ese tipo de cosas no pueden ni deben ser el sentido común de nuestro pueblo, ese que trabajamos en la calle, en las familias, en las escuelas. No puede ser. ¿Cuántas veces me he encontrado yo con mis propios alumnos diciéndome, señorita, pero la competencia no es mala. La competencia nos ayuda a mejorar. ¿Y por qué te ayuda a mejorar la competencia y no te ayuda a mejorar la solidaridad? Ya no está en el esquema mental de las personas lo colectivo, lo solidario. Y si no está en las personas esos sentidos colectivos, esos sentidos comunes, ¿por qué le pedimos que valoren bien común? ¿Por qué les pedimos que valoren bien público? ¿Por qué? ¿No es cierto? Entonces, ahí hay un segundo campo de crítica y de resignificación que son los sentidos comunes. Lo tercero es esto de resignificar la democracia propiamente dicha, ¿no es cierto? Ya avancé algo al criticar o al plantear esto de que estamos defendiendo una democracia en realidad dentro de un modelo liberal que está basada en instituciones. Las instituciones no son malas ni buenas per se, depende de quienes estén allá adentro. Si no, miremos la Defensoría del Pueblo, si no, miremos lo que está pasando en la Fiscalía, si no, miremos lo que pasa en el Congreso y en todas partes. Entonces, la institución per se es absolutamente necesaria, pero en sí misma no garantiza nada. Si detrás de esa institución no hay un proceso social que ayude a que la institución sea lo que queremos que sea para el pueblo.
¿no es cierto? Repito, el ejemplo de la Defensoría es un ejemplo que se podría documentar, digamos, sistematizar de una manera interesante, porque es creada por Fujimori, porque era parte de los acuerdos internacionales de defensorías, y la crearon con un señor y cuatro, cinco o siete funcionarios diciendo, ya, pues la crearemos ahí, total, no va a pasar nada. Nadie contó con que el primer defensor, Jorge Santisteban, generara una articulación entre Defensoría y pueblo, entre Defensoría y organizaciones sociales que estaban por la democracia, y que a partir de eso pudiera ser la defensa de democracia e institucionalidad que hizo en mientras fue, ¿qué se llama? Defensor del pueblo, durante el propio gobierno de Fujimori y al principio de los 2000, ¿no es cierto? Entonces, la democracia no puede reducirse a instituciones, y menos si esas instituciones no están respaldadas por movimientos sociales, por sentidos comunes que vayan en la orientación de beneficiar a las grandes mayorías. Si la democracia se desengancha de nociones como tengo derecho a igualdad, no es democracia. Si la democracia no se engancha o se desengancha de conceptos como la riqueza tiene que ser redistribuida, no es democracia. Si la democracia es capaz de consentir que haya una empresa o un sector, por ejemplo, como los exportadores agroindustriales, que sacan una ley para no pagar impuestos, y miles de vendedores ambulantes están siendo correteados en la calle por la municipalidad cuando están gastando están ganándose el pan de cada día, eso no es democracia. Entonces, la democracia como concepto genérico, vacío, en el cual todos estamos de acuerdo, no es pues un concepto útil en este momento para emprender acciones ciudadanas. Y por último, la idea que quiero compartir con ustedes es esta de que los ciudadanos tampoco somos homogéneos, no somos exactamente iguales. Lo sabemos, más pobres, más ricos, estamos divididos en clases sociales, estamos divididos en grupos identitarios, pero además estamos divididos en roles, tenemos diferentes accesos, etcétera. Entonces, las tareas ciudadanas tendrán que ser diferentes de acuerdo a dónde estamos ubicados en la sociedad. No es lo mismo ser un comunicador social, Javier lo sabe, y periodistas vemos en todas partes. No es lo mismo estar en la academia, no es lo mismo estar en la iglesia que estar en una organización social o estar caminando simplemente por la calle. Entonces, a la hora de hablar de responsabilidades ciudadanas, no pensemos que cada uno de los ciudadanos y ciudadanas es responsable del futuro del país. No lo es, porque hay una estructura y una organización que funciona al margen de las voluntades individuales. A mí cuando me dicen que la política en favor del medio ambiente es educación ambiental, me pongo a llorar. Porque por supuesto que necesitamos educación ambiental, pero ¿cuánto cree usted que aporta que todos los ciudadanos hagamos reciclaje de basura si es que no somos capaces de ponerle reglas a una empresa minera que nos va a fastidiar toda una cuenca de agua? No hay forma. ¿Cuánto cree que podemos aportar ciudadanos y ciudadanas que cerramos el caño y ahorramos gota a gota de agua si no se quedan protegidas las cabeceras de cuenca ante inversiones diversas? ¿O no protegemos los bosques? Entonces, el ciudadano no puede ser responsabilizado a nivel individual. Es como decir que el pobre tiene la culpa de ser pobre. Es pobre porque no trabaja, es pobre porque no se empeña, es pobre porque no pone atención, es pobre porque no estudia. No, entonces, ese sentido común también tiene que ser criticado y resignificado. ¿Desde dónde? Y ese es un tema importante. No podemos mantenernos neutrales. La neutralidad no sirve. La neutralidad solamente es una adscripción
voluntaria o involuntaria al pensamiento hegemónico. Y el pensamiento hegemónico es aquel que produce sentidos comunes en favor de un sistema de dominación político y económico. Entonces, es hora de ser francotes, es hora de ser muy descarnados, descarnadas a la hora de mirar las cosas y nombrarlas. Es hora de perderle miedo a, a plantear el conflicto, a decir, este tema es conflictivo, comprendamos por qué es conflictivo, veramos cuáles son los intereses en juego, quién tiene la razón o quién o cuál es la decisión que va a más ajustada a la justicia. Esas son las preguntas que nos tenemos que hacer. Ninguna mesa de diálogo, tal vez alguno de los presentes me pueda ayudar con eso, de conflicto minero, va a llegar a ningún acuerdo sostenible. Porque lo primero que hacen esas mesas de diálogo es negar el conflicto que hay entre una empresa y una comunidad, que es el conflicto por la tierra, o el conflicto por el lago, o el conflicto por la limpieza ambiental. ¿No es cierto? Entonces, negamos eso y lo encubrimos en, a ver, si te doy esto y si te doy aquello y si te doy aquello, entonces con 4 o 5 concesiones menores aliviamos el conflicto. Es poner curitas en una herida infectada que pasado mañana van a reventar. Entonces, cuando hablamos de ciudadanía, retos y responsabilidades, creo que una de esas es asumir esta lógica de pensamiento crítico, ser muy sinceros en cuál lado de la mirada y de la dinámica social estamos y tomar postura. Creo que es tiempo en el cual todos tenemos que tomar postura. Alguien me dice, pero hay que hacer, ¿cómo? Hay que hacer concertación, consensos. Con los consensos, con las diferencias debajo de la alfombra, desaparecen. Si no, pregúntenle al Acuerdo Nacional. Si no, pregúntenle al Consejo Nacional de Educación. Si no, pregúntenle a la Mesa de Lucha contra la Pobreza. Si no, pregúntenle a todas las mesas de diálogo de todas las oficinas de conflicto del Perú y de las regiones. Consensos que esconden diferencias y conflictos estructurales son consensos que van a fracasar. Por eso hay que generar consensos, sí, pero desde una postura y desde una visión de futuro en donde los pueblos tienen derecho a la justicia. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. Realmente ha sido muy importante lo que hemos recibido de ti, sobre todo la responsabilidad que tenemos que asumir, también ver para qué lado pues miramos eh, de, de nuestra postura política, ¿no? Entonces te agradecemos por tus palabras y le damos entrada a Alejandro Kusianovich. Muy bien, muchísimas gracias también. Gracias a la intervención de Patti, porque nos ha dado un panorama exigente para la reflexión y para la toma de decisiones al nivel en que nos encontremos como ciudadanos y ciudadanas. El título que yo había colocado para mi personal intervención era Un contexto de democracias constitucionales en radical déficit de cultura democrática. ¿Qué quiero decir? Una cosa es tener sobre el papel que somos un país de estructura democrática, ¿m? Y otra cosa es ver en qué consiste la vida cotidiana, diaria, de los distintos sectores sociales en términos de una cultura democrática. Por supuesto que hay límites en el discurso de límites fatales que se perduran hasta el día de hoy, de los discursos de la primera modernidad, como lo llamó alguien, ¿no es cierto? En que se reconocen derechos a todos y a todas, sin distinción,
Pero una cosa es reconocer derechos y otra cosa es las reales posibilidades de ejercer esos derechos. Cuando a las finales del siglo XVIII se reconocen derechos humanos para todas y todos, se ponen tres sectores fundamentales en lo que podríamos llamar tienes derechos, pero todavía no los puedes ejercer. Ese compás de espera es grave. ¿Quiénes estaban ahí? Las mujeres, en primer lugar, que hasta el día de hoy siguen peleándola para que esto se haga realidad extensivamente a las grandes modalidades de ir siendo mujer en un país como el nuestro. Estaban además los pueblos indígenas, los que habían sido colonizados. ¿Mm? ¿Y dónde están hoy nuestras comunidades indígenas? En el pensamiento político, en el pensamiento social, en el pensamiento cultural. Y estaba una recatafila de gente que por angas o por mangas también tenían derechos pero no los podían ejercer. Y ahí estaban los menores de edad en particular. Podríamos añadir que hablar de mujeres y de indígenas y de menores de edad, cuando eso se da al mismo tiempo en una población, tenemos tres razones, entre comillas, validadas formalmente para mantener a la gente en lo que podríamos calificar como una moratoria social en el ejercicio de los derechos. Sería bueno que nos preguntáramos a la luz de lo que nos acaba de plantear Patricia, ¿cuáles son las nuevas formas de moratoria social? ¿En qué sectores de nuestra sociedad hoy la moratoria social es el pan nuestro de cada día? ¿Mm? El discurso, por lo tanto, sobre quienes consideramos menores de edad, la minoría cronológica, sin tener en cuenta la edad cultural, el rol que se les asigna en las distintas culturas nuestras al ejercicio de los derechos de de los distintos sectores sociales. Los rasgos entonces de colonialidad de la ciudadanía son reales. Y son reales para quienes se creen dueños del país y de normar por dónde tiene que caminar el país, como de aquellos que sufren las consecuencias de esto, pero que hoy día ven limitadas las reales posibilidades de poder enfrentarlas y quebrar esa cultura de colonialidad. Esto lo diría muy bien Quijano, ¿no? La colonialidad del poder y del saber que está inscrita en el ADN de nuestra sociedad global. Ahí me parece a mí que, y voy a hablar de donde ando más metido como maestro de escuela y como docente en general, con esto que llamamos las infancias, las adolescencias, a discutir también esta terminología, por amor del cielo, que le hemos heredado de la psicología evolutiva, del desarrollo, como se dice, que está bien por sus aportes, pero tampoco no son palabra de Dios, ¿no? Es real que la Convención sobre los Derechos del Niño constituyó una ruptura epistémica importante en el texto, con todas las observaciones y críticas que le podamos hacer a dicha convención, pronta a cumplir prácticamente 36 años de existencia, ¿no? ¿A qué va esto? A que desde las infancias, no solamente en Perú, en general en la región, y que han logrado tener un cierto impacto en las infancias y adolescencias, tanto africanas como asiáticas,
Eso hay que reconocerlo. O sea, el famoso internacionalismo proletario, ¿no? Se transformó en un internacionalismo por el ejercicio real de los derechos consignados o admitidos por los expertos y por los organismos de Naciones Unidas en la Convención de 1989, 200 años después del grito de la primera modernidad. Entonces, yo sí creo que el tema de ciudadanía está estrechamente ligado a las condiciones de que es ir siendo ciudadano y ciudadana cuando ni siquiera la palabra está incorporada a las distintas lenguas que tenemos en el país. Ser un país constitucionalmente democrático deviene una cobertura formal de un modo de vida y funcionamiento compatible con las distintas expresiones del autoritarismo en la sociedad, con una división social y político-cultural del poder, con la exclusión de aquellos que hemos considerado no aptos todavía para. Y esto de la primera modernidad con la mujer, los indígenas, pueblos indígenas y las minorías etarias, es algo que arrastramos hasta el día de hoy. Está en el subconsciente, yo diría, de la sociedad instalada hoy. Por eso hay una subliminal aceptación justificatoria de esta forma de ejercer el poder y de copar cuanta posibilidad haya para hacer sentir que hay gente que casi biológicamente queda excluida por un tiempo de su vida de poder ejercer eso que llamamos ser portadores del derecho a ser ciudadanos, ¿no es cierto? Ciudadanía es la gran ausente en el contexto histórico hoy. Cuando digo ciudadanía, quiero decir, es algo que no forma parte del imaginario colectivo en lo concreto. Eso lo ha señalado muy bien Patti al señalar una serie de cuestiones, por ejemplo, la exclusión del horizonte económico, ¿no es cierto? En contextos en que la economía ha suplantado a la política, aunque se plantee con cara de justicia y de política de hacer justicia, ¿no? Por eso me parece interesante cuando se habló de que hay que entrar en la problemática social desde el paradigma cultural. ¿Por qué pensamos como pensamos? ¿Por qué seguimos pensando como pensamos? ¿Por qué terminamos aceptando lo inaceptable en otros contextos? Entonces, es importante, a mi modo de ver, preguntarnos, todos estos problemas se confrontan con una subjetividad colectiva que finalmente para las grandes mayorías pareciera que no hacen sino embalsar indignación, pero que no logran, hasta el día de hoy por lo menos, retomar filones de construcción realmente de justicia, ¿no? Y la gran pregunta es, ¿quién es interlocutor válido en la sociedad hoy día? ¿Quiénes son interlocutores válidos? Y esto porque prácticamente hay representaciones socialmente producidas y culturalmente instaladas en los imaginarios sociales, en los sentidos comunes, también en sectores populares muchas veces. Y es que ser interlocutor válido refiere también al sentido y Alejandro, significación.
No se te está escuchando bien. ¿No se escucha? Que el Oh, sí, otro, sí te escucho bien, sí se te escucha allá, bien. que el otro, Ya, los ok. otros, Ya. y su sentir, pensar y actuar, tienen para ir aprendiendo la complejidad de la vida, la incertidumbre y una falta de apertura a lo que llamó atinadamente el sociólogo chileno ya fallecido Hugo Zimmermann, cuando habló, estamos abiertos a los inéditos posibles. Y cuando él acuña, junto con su compañera, esta categoría de inédito posible, está abriendo algo que es fundamental a mi modo de ver. Somos seres de la posibilidad. Pero seres de la posibilidad nos mantienen una cierta ambigüedad de la posibilidad de ser sometidos o de la posibilidad de ser transformadores de lo que se nos quiere imponer. Definitivamente, la validez de la interlocución involucra la calidad y la calidez humana de la relación entre iguales, o como diría el propio Alan Turing, iguales aunque diferentes. Esta relación entre igualdad y diversidad es un tema abierto para todo esfuerzo de democracia y de todo esfuerzo de contribuir a la formación de ciudadanos y de ciudadanas. Yo quería colocar además algunas cuestiones previas para poder entender nuestra reflexión a partir de las infancias en general en los últimos 50 años en el país, más o menos, ¿no? Una primera, retomando el título de un libro de Spivak, ¿puede el subalterno hablar? ¿Cuánto se ha consultado a la gente para todas estas reformas constitucionales que se han hecho? 70 y tantos artículos, tengo entendido, han sido modificados ya por este Congreso. ¿Y dónde está? ¿Tiene derecho a opinar el subalterno, el que consideramos subalterno? ¿Mm? Un reflejo clarísimo de cómo la subalternidad es condición necesaria para garantizar el poder, la dominación, la colonialidad que permea las relaciones globales, así como las relaciones intrafamiliares, las relaciones intergeneracionales, las relaciones intergéneros. Entonces, a quien consideramos subalterno, le toleramos la presencia, pero somos críticos frente a su palabra. Entonces, la subalternidad está naturalizada en muchos campos, ¿m? Está institucionalizada, porque va de la mano con la producción y la reproducción de subjetividades directa o subliminalmente racistas. Esto creo que tenemos que volver sobre este tema, porque el racismo no tiene que ver solo con el color de la piel, tiene que ver con tu origen, con tu manera de ser, de hablar, ¿m? Con tu potencialidad de ser significativo o no. Por eso me parece clave añadir a esto, lo dijo, me encantó lo que señaló Patricia cuando habló de que hay modificaciones pero que encubren o mantienen el sistema, aunque lo adulcoren un poquito, ¿no? La subalternidad se arropa de gestos, de proyectos, de políticas sociales y mercantiles de carácter populista. Es decir, solucionar cosas bien concretas para que la gente se quede contenta. ¿Mm? Lo decían bien con el ejemplo
se dialoga, se les conceden 4 o 5, y eso se llama, hemos llegado a un acuerdo. Acuerdo. Por eso es fundamental que de una u otra manera reconozcamos que hoy, como nunca, las infancias, las niñeces y las adolescencias son un sujeto fundamental para la propuesta político-económica global dominante. ¿Pero en qué condición? En condición de consumidores, de clientes, capturados. Esto no es que no preocupa. Ustedes seguramente podrán discrepar o coincidir. ¿Ustedes creen que la matanza de niños en Gaza y Sociedad Anónima es por impiedad solamente? No, es porque quieren prevenir que en el futuro las niñeces que han sido testigos de lo que está sucediendo en la matanza y en los crímenes, dirán, están preparando una generación que no va a olvidar esto y que puede ser una fuente de inestabilidad política para lo que se quiere imponer. En ese sentido, entonces, hay que aceptar que la fábrica del hombre endeudado, como diría Lazzarato, ¿no es cierto? Gobernar a partir de la ciudadanía endeudada. Endeudada en el sentido de que uno queda amarrado a lo que la sociedad mercado plantea. Pero las Alejandro, queda un minuto. ¿Perdón? ¿Cuánto? ¿Me queda un minuto? Sí, un minuto, por favor. ¿Tan rápido se ve el tiempo aquí? Bueno, no importa. Tengo que concluir entonces. Pero me parecía fundamental ver cómo se trabaja el mundo de las subjetividades, las transformaciones del sentir. Y ahí me parece a mí que es fundamental reconocer que tenemos sujetos con discursos centrados en lo inmediato. Pido esto, pido aquello. Y no tenemos suficientemente fuerza social organizada y con discurso propio para ver por dónde habría que caminar. Por eso hablar de interlocutores válidos en las nuevas generaciones, en sociedades autoritarias como las que estamos viviendo hoy en el país. Porque en el fondo, el ciudadano, si eres consumidor, entonces eres reproductor del capital. Estás funcional a los grandes intereses del capital. Cuando los niños, las niñas organizados, hablo de la experiencia de un sector de ellos, como es el mundo de los chicos trabajadores, tanto en el campo, en el mundo rural como en la ciudad, devienen un riesgo, porque están en contra de la formalización de la mente que la propia escuela les está planteando. Entonces, se reproduce, por así decirlo, una, una invasión permanente del self personal y del self colectivo en la sociedad. Y esto trae como consecuencia el rendimiento a lo que se impone en la sociedad mercantil. Ser, por lo tanto, interlocutores válidos en lo que Paulo Freire llamaba sociedades bancarias, fíjense ustedes. O sea, Paulito Freire vuelve a ser importante, ¿m? En el sentido de que colocó una serie de elementos que tocaban la vitalidad de la sociedad y de las personas. Tengo que cerrar. Yo quisiera, salto, hay varias cuestiones que me parecen clave
en el trabajo con las nuevas generaciones. ¿Cómo refundar las relaciones intergeneracionales? Hoy día se está escribiendo mucho sobre adultismo, por ejemplo. Interesante. ¿Mm? O cómo intentar, de una u otra manera, lo que planteaba también Edgar Morin, ¿no? Morin, la reforma del pensamiento, porque diablos pensamos como pensamos y no terminamos de cambiar de chip para el pensar de otra manera, ¿no? La reforma del pensamiento, una forma, una reforma del pensamiento como una necesidad, emerge de la conciencia sensible ante las barbaridades del espíritu que afectan ese self individual, el territorio interno donde se define la autonomía y la libertad del ser humano, desde niños. Y tiene que ver esto, además, con que lo que está en juego ahí es la ética. Y esto significa que de una u otra manera hay una necesidad de preguntarnos cómo trabajar la regeneración de la política desde la ética y cómo reorganizar la vida social y cotidiana con los nuevos pobres de hoy, los nuevos marginales, los nuevos excluidos, los nuevos insignificantes que se han producido y se producen social y políticamente hasta el día de hoy. Por lo tanto, temas como la participación, temas como decir soy ciudadano y ciudadana, van a decir sí, pero en lo concreto y en lo práctico tendrás que esperar a tener tu mayoría de edad. Nunca voy a olvidar, con esto concluyo, ese niño que estaba, lo tenía yo delante en la cola para subir al bus para ir a Ica y presentó ante la señorita muy amable su DNI. Y la señorita dijo, ay niño, le dijo, ¿y dónde está el adulto que te acompaña? ¿Adulto? Dijo, acá está mi DNI con mi nombre. No, le dijo, muy amable la chica que atendía, cuidado, en el bus. No, necesitamos al adulto. La mamá de él estaba parada detrás mío y fue el niño con el DNI en la mano y le dijo, esto no sirve para nada. Y lo tiró al suelo. No me dejan entrar si tú no estás. Lo pinto como una anécdota, pero que grafica la dificultad para que podamos tener un pensamiento colectivo que revalore la necesidad, el derecho a ser interlocutores válidos a nuestra medida en todo aquello que concierne nuestros propios intereses. Y colorín colorado, ahí murió. Muchas gracias, Alejandro. Realmente me quedó dando vueltas esa pregunta tuya, ¿por qué aceptamos lo inaceptable? Y le doy entrada a Javier, con 15 minutos para Javier, por favor. Gracias Armando, gracias por la invitación. Es un honor para mí compartir esta mesa con Patricia y con Alejandro. Eh, y bueno, voy a complementar algunos de los temas que se han planteado con algunas matices quizás, ¿no? Primero que efectivamente nosotros hemos vivido una ilusión democrática dentro de un régimen neoliberal, ¿no? Y así hay que entenderlo. Y creo que algo que no se, Patricia lo ha explicado muy bien, pero que cuando se produce la transición y no se revisa el modelo económico, se cometió un gravísimo error de funestas consecuencias que luego vivimos en la pandemia y hemos vivido a lo largo de estos últimos 25 años. Pero además, tengo la impresión de que los sectores a los que nosotros pertenecemos, los colectivos a los que nosotros pertenecemos, no terminamos de aceptar que en la década del 90, con Alberto Fujimori, ¿no?
y con el cambio de régimen, ¿no? No solamente económico, como tantas veces se ha señalado, sino también como un régimen cultural. Y en el Perú, Gisela Canep es la primera estudiosa que plantea este tema, profesora de la Universidad Católica, ¿no? Eh, no terminamos de aceptar que las transformaciones que se habían producido en el país en los años 90 eran mucho más significativas y habían tenido un mucho mayor impacto en nuestras vidas que las que nosotros creíamos. Entonces se pensó que se acabó la dictadura, se mete preso a los corruptos, ¿no? A los corruptos de aquel momento, porque corruptos siempre han habido, ¿no? Se hace una comisión de la verdad, se ha mencionado, yo participé en ese proceso, en uno de los tantos equipos que hubieron, se creó un grupo de iniciativa anticorrupción, un montón de cosas que la mayoría de ellos, de ellas, en este momento han caído en, unas en el olvido y otras han sido arrinconadas absolutamente, ¿no? Y Patricia mencionó el Acuerdo Nacional, que creo que fue sepultado el día de la masacre de Juliaca, cuando el acuerdo estaba reunido en Palacio y el ejército y la policía del Perú estaba disparándole a los manifestantes en Juliaca, ¿no? Pero entonces hubo una ilusión democrática y hubo una ilusión institucional que no tomó en cuenta muchas de las cosas que ya se han dicho. O sea, porque incluso en la gente de las izquierdas, incluso en la gente de los progresistas, incluso en estos sectores, la idea del emprendimiento se nos instaló a todos en la cabeza. Todos terminamos convirtiéndonos, y más aún con las redes sociales, en emprendedores de nosotros mismos, ¿no? Y la política peruana no es más que una suma de emprendimientos, la mayoría de ellos mafiosos, pero emprendimientos al fin, ¿no? Entonces, es, no solamente son aquellos que creen en el modelo, aquellos que votan por Keiko Fujimori o que votarán de repente por Rafael López Alea el próximo año, o peor aún por Philip Butters o por quien sea, también quienes han votado por las izquierdas hemos terminado todos atrapados en estos sentidos comunes que Patricia ha descrito muy bien, así que no voy a ir mucho más allá. Hay un segundo tema que yo quiero plantear que a mí siempre me ha parecido un problema central en el Perú, ya que tiene que ver con un tema central en términos prácticos, pero también en términos teóricos, que es el tema de la igualdad, ¿no? Porque si uno piensa en la igualdad ante la ley, ok, yo estoy de acuerdo en que tenemos que buscar la igualdad ante la ley. Pero el problema es que acá se ha entendido igualdad muchas veces como homogenización. Entonces, todos iguales. Y eso es imposible en cualquier parte del mundo y en este país también. En nuestro país todavía mucho más complicado, ¿no? Porque, como ha señalado Alejandro y ha recordado a Alan Turing, ¿no? O sea, el tema es que somos diferentes y vamos a seguir siendo diferentes, así nos llenemos la palabra la boca con la palabra de igualdad, ¿no? Y al contrario, tenemos que aprender a convivir con nuestras diferencias, ¿no? Que es el drama de la República Peruana, ¿no? Una república que nunca le ha hablado a un sector enorme de la población en su idioma, que cuando va al juzgado le hablan en un idioma que no es su lengua materna. Y eso, por ahí ha salido algunas sentencias, hay algunos tribunales en algunas regiones y lo celebramos cuando yo, bueno, era director de Noticias Ser, ahora ya Noticias Ser no existe lamentablemente, pero celebrábamos que después de 200 años de la República, por ahí un tribunal estaba haciendo los procesos judiciales en lengua aymara o en lengua quechua. Claro, pero es una cosa increíble tener que celebrar eso después de 200 años de república, ¿no? Y podría poner muchos ejemplos más, pero me parece que hay un tema que nosotros mismos también a veces hemos querido desde nuestro lado, también sin los medios que tienen los poderosos de este país, imponerles nuestras ideas de lo que es la igualdad, de lo que es la tolerancia, de lo que es la ciudadanía, ¿no? Porque, y coincido con Patricia, no sabemos procesar el conflicto.
No sabemos reconocer que los conflictos están y que lo que tenemos que hacer es enfrentarlos, no sentarnos en una mesa de diálogo simplemente a decirnos qué simpáticos somos todos y yo he participado en varios de esos espacios, la mayoría de ellos no sirvieron para absolutamente nada, simplemente para conocer a algunas personas seguramente, ¿no? Y para prolongar el conflicto, ¿no? Y las cientos de páginas de actas de resolución de conflictos de todas las mesas de diálogo de los últimos 25 años expresan el fracaso, otro de los fracasos de este estado de cosas que hemos vivido. Ahora, hay un tema además que me parece que es bien importante, Alejandro también lo planteó, ¿no? Porque en el Perú el Estado, los políticos, los funcionarios, no ven ni siquiera al ciudadano o a la ciudadana como el ciudadano o la ciudadana ni en términos liberales ni en ningún otro término. Los ven como meros clientes. Y hay clientes de primera, de segunda, de tercera, de cuarta, y hay no clientes, ¿no? Es aquella mujer que va a un centro de salud y la tratan como un animal. Todavía pasa eso en el Perú. Yo lo veía hace 30 años, 35 años, cuando comencé a trabajar en el SER, y todavía sigue pasando. Todavía sigue ocurriendo. O lo que lo hemos conversado, creo, con Patricia en más de una ocasión, el tema de se crean estos albergues para que se queden las niñas indígenas en la Amazonía, en los colegios, ¿y qué cosa hacen? Una violación masiva de esas niñas, ¿no? O sea, ni siquiera tienes la condición de cliente, eres algo de lo que se puede disponer. Y acá voy a algo que Guillermo Nuben siempre me ha recordado, ¿no? Que él decía, usamos muchos conceptos que vienen de la Academia Norteamericana, pero acá en el Perú se inventó un concepto que sigue siendo, que hay que seguir usándolo en la política, aunque aplicándolo a los tiempos modernos, que es el gamonalismo. El Perú es un país donde el gamonalismo, digamos, está viviendo su versión 2.0, diríamos, ¿no? Porque hay gente que se cree dueña de la vida de otras personas. Y entonces puede decidir, puede definir. Y lo que ha descrito Patricia lo hemos vivido muchas veces con grandes corporaciones que se sienten dueñas del territorio, de la vida, como si fueran las viejas haciendas, ¿no? Y ahí están los señores de Sauder, para poner un ejemplo que conozco bastante bien y que Patricia también conoce bastante bien, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay un tema también que es importante revisar, ¿no? Pero eso no quiere decir, porque claro, van a decir, uy, qué pesimista está Javier. Eso no quiere decir que la gente, el ciudadano, la ciudadana, los pueblos, las organizaciones, no estén buscando respuestas muchas veces, como ha pasado siempre, por fuera del Estado. Y voy a poner un solo ejemplo que a mí me parece que es algo que está avanzando en silencio, quizás, no se conoce mucho, pero son los gobiernos territoriales amazónicos de los pueblos Aguajún y Huampís. Hubo un día, después del Baguazo, que ellos dijeron, vamos a juntar todas las comunidades, las reconocidas y las no reconocidas de nuestro territorio, y vamos a actuar como una unidad. Y esos espacios que están, en este caso, en la zona del norte de Amazonas, en fin, la frontera con Ecuador, empiezan a convertirse, aunque no existan en la legislación peruana, no están reconocidos en la legislación peruana, pero ya se sientan con el Estado y están enfrentando, por ejemplo, el problema de la minería ilegal. Es decir, podemos decir es un grupo de pueblos, podemos decir es un grupo de comunidades nativas, pero también, porque así se asumen ellos, son ciudadanos de la República del Perú, que se asumen como diferentes en términos culturales, pero que dicen, vamos a organizarnos y el Estado tendrá tarde o temprano, y estoy seguro que lo voy a ver, el Estado los va a terminar reconociendo. Y no quiere decir
que quieren separarse del Perú, ¿no? Como todas las tonterías y estupideces que hemos escuchado sobre mis amigos aymaras de Puno, que siempre dicen que se quieren ir a Bolivia. Es falso, ¿no? Y lo que vimos en Puno en particular, en el sur, pero en Puno en particular, como forma de resistencia ciudadana durante los primeros meses del gobierno de Dina Boluarte y hasta la fecha, en algunos temas, se mantiene esa resistencia, ya no con marchas, ya no con movilizaciones, pero con el rechazo a ciertas autoridades del Estado, ¿no? Y la presidenta no ha podido pisar Puno, ¿no? Tiene que ver con una ciudadanía que dice, el Estado no resuelve los problemas y no opta por la vía individual, que es la que nos han vendido, ¿no? Sino dicen, vamos a organizarnos. Eso tiene sus límites, evidentemente. Pero por lo menos ahí nuestros amigos puneños y nuestros amigos aguajún y nuestros amigos huampis nos están dando una lección, ¿no? Nos están diciendo, miren, y creo que es algo que quienes estamos en otros espacios tenemos que empezar a ver. Hay formas de enfrentar los problemas donde si se consolidan, plantean una forma de relación con el Estado y no va a estar exenta de conflictos, de represión, de violencia, porque el poder no quiere que eso funcione. Pero eso está ocurriendo. Ese era un tema que quería plantear porque me parece clave para ver que hay cosas que se están dando y hay muchas más que no conocemos seguramente, ¿no? Hay otro tema que quería señalar, porque estamos frente a un año electoral, ya estamos en un año electoral, ¿no? Pero como lo ha recordado además Alejandro, se han reformado más de 70 artículos de la Constitución y se ha cambiado, lo más grave, esa Constitución neoliberal sacrosanta que el Fujimorismo decía que no se podía cambiar, la han cambiado, ¿no? Porque los únicos artículos que les importaban eran los 5 artículos del régimen económico, 5 o 7, no me acuerdo bien ahorita. Todo lo demás se puede cambiar, en realidad. Ya nos enseñaron que lo único que les importaba, para ellos la Constitución es el capítulo de régimen económico. Pero bueno, yendo al régimen político, ¿no? Se ha producido un cambio y un país que tiene una tradición presidencialista, ¿no? Hemos derivado en un semiparlamentarismo, ¿no? Una forma de parlamentarismo que se debe expresar en el nuevo Senado. Y acá hay algo que yo quiero decir que creo que es una tarea, yo como comunicador, en estos tiempos, ya hace varios años que estoy dedicado a esta tarea, pero creo que es una tarea que también colectivos y comunidades de vida cristiana como las de ustedes y universitarios tienen que hacer, ¿no? No solo hay que fijarse en quiénes son los 10, 15, 20 o 43 candidatos a la presidencia de la República del Perú. Es más, les diría que ahora es menos importante quién es candidato a la presidencia que quiénes van a postular al Senado de la República. Porque en el Senado de la República se van a decidir las cosas. Y es probable que solo lleguen a haber 5 bancadas en ese Senado por el sistema de elección. Quizás 6. Y de esas 6, por lo menos hay varias que están en el actual Congreso. Entonces hay un trabajo de vigilancia ciudadana, ¿no? Que creo que hay que hacer frente al proceso electoral, ¿no? Porque la gente, estamos en un momento, y yo hice hace 30 años educación electoral, y recuerdo que había que explicarle a la gente cuál era la lógica de cada institución, ¿no? Se ha creado un Senado y el 80% de la población electoral peruana actual no votó nunca por un Senado. Estuve en una reunión con los jefes del sistema electoral, ni el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, ni el jefe de la RENIEC, la jefa de la RENIEC, ni la jefa de la OMPE habían participado en una elección con elección de senadores. ¿Por qué? Por la edad que tienen, ¿no? Tienen más o menos 50 años, no votaron nunca por senadores. Imagínense si ellos, que son parte de las cabezas del sistema electoral, ¿no? La gente va a ir a una elección con muchas listas, con muchos símbolos, una cédula enorme. ¿Y qué va a hacer la gente? Probablemente vote las primeras filas y ya para las demás ni marque nada, ¿no? Y entonces, claro, a la problema de representación que hay se suma simplemente que la gente ni siquiera sabe a quién va a elegir.
ni por qué terminó electo tal o cual candidato. Entonces, ahí hay una tarea que yo sí creo que hay que mirarla ahora. Y lo más grave del cambio de régimen, porque un parlamentarismo no es malo per se, existen países europeos, funciona con sus limitaciones, pero funciona. El problema es que en el Perú no hay partidos políticos, ¿no? Nosotros muchas veces decimos que hay mafias. Danilo Martuchelli, este sociólogo peruano que reside en Chile, un día me corrigió y me dijo, ni siquiera califican como mafias, porque las mafias son bastante más estructuradas que las bandas familiares que hay ahora. Pero bueno, tenemos un conjunto de familias, los Acuña, los Luna, los Fujimori, etcétera, que se han dedicado a manejar la política peruana en los últimos años y que manejan el Congreso de la República y que manejan a la Presidenta de la República y que manejan al Ministro de Economía y Finanzas. Yo siempre digo, recordando a Javier Silva Arruete, que le daría un infarto si viera, ¿no? Volvería a morirse si resucitara y viera lo que ha terminado siendo convertido el MEF, que era la institución con más peso en el Estado peruano, en el Ejecutivo. Patricia lo sabe porque ha sido ministra también y sabe lo que era pelearse con el MEF. Ahora el MEF, viene un congresista, le impone un proyecto y el MEF lo aprueba. Y eso está generando problemas graves para el próximo gobierno. Pero entonces hemos entrado a un régimen efectivamente mafioso, corrupto, de gente que, además, y esto es lo más terrible, ¿no? No le interesa ni siquiera garantizar los mínimos estándares de gestión pública. No le interesa. No le interesa convencer al Banco Mundial, como hacía Fujimori, ¿no? Hacía sus piruetas, ¿no? De decir, estamos mejorando. No, es simplemente, son grupos que entran al poder para capturar algún ministerio y luego hacer negocios y de otro lado blindarse con la impunidad parlamentaria, como decimos, blindarse, ¿no? Y el control de instituciones como la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que el proceso electoral que viene hay que mirarlo con ojos además distintos, porque la cancha no está nivelada, está Eso. totalmente inclinada. Hay que mirarla con ojos distintos a como vimos y vivimos los anteriores procesos electorales. Y ahí hay una tarea de los ciudadanos. Y coincido con Patricio, o sea, hay ciudadanos que tenemos por el rol que jugamos, por el espacio donde estamos, podemos jugar un rol importante. Cada uno tiene que encontrar su espacio y su tarea, ¿no? Y no quedarnos callados, porque la cantidad de atrocidades que se están cometiendo en el Perú en este momento son enormes. En todos los sectores está viendo retrocesos. Nos quedamos en la Junta, en los fiscales, ¿no? Si se dan cuenta, esa es la noticia, pero en todos los sectores están habiendo gravísimos retrocesos, en cultura, en educación, en ambiente, no digo nada en agricultura, que casi que no existe, pero digamos, ahí hay un tema, y en salud también, capturada por la mafia de los Acuña, por ejemplo, ¿no? Donde hemos retrocedido en todos los indicadores. Entonces, la vigilancia me parece que es clave y mirar, como digo, el proceso electoral, no solo presidencial, porque siempre nos concentramos en eso, sino en el proceso parlamentario del Senado y la Cámara de Diputados. Ahora, una reflexión adicional que yo quería hacer tiene que ver con la crisis global. O sea, no podemos, nosotros tenemos la mala costumbre en el Perú de solamente, y los medios ayudan mucho a eso, porque solamente hablamos de los problemas locales o los problemas nacionales, entre comillas, ni siquiera locales, ¿no? Entonces giramos en torno a una agenda que los medios nos colocan y creemos que solamente en el Perú hay problemas. Y la crisis que está viviendo, digamos, el modelo democrático es global. Miremos nomás lo que está pasando en Estados Unidos y miremos lo que está pasando también en Europa. En la tercera parte de los países de la Unión Europea hay o gobiernos de ultraderecha o la ultraderecha está presente en los gobiernos, ¿no? Y no digo nada, ya se ha dicho lo de Gaza, ¿no? Que es un genocidio y toda esta institucionalidad que se construyó hace 80 años, hoy día se cumplen 50 años de que se firmó
la Carta de Naciones Unidas, luego de la derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, todo eso se ha venido abajo. Ojalá que se pueda reconstruir y que pueda recuperar su espacio, pero hay que entender que esta crisis global, además, y este tipo de crisis, llevan muchas veces a que el desencanto que la gente vive con la democracia, con el estado de bienestar, bueno, acá no llegamos a eso, ¿no? Pero con la democracia, con una determinada situación, ese desencanto no hace que la gente busque a líderes más democráticos. Al contrario, busca al Salvador, ¿no? Busca al líder carismático, busca al líder autoritario, busca al que se presenta como el gran padre, digamos, ¿no? Que puede resolver los problemas. Entonces me parece que ahí también es clave, ¿no? Como ciudadanos, y acá son todos profesionales, la mayoría, yo conozco a varios de los que me están escuchando desde hace mucho tiempo, ¿no? Hay un rol distinto, pues, como decía Patricia, al de la señora que está defendiendo su espacio porque la están sacando de su puesto, ¿no? O al comunero que se está enfrentando a la minera, ¿no? Pero no podemos dejar de ver la situación del Perú dentro de la situación global, porque esta es una crisis que no se ve clara la solución. Ahora, ¿se pueden hacer cosas? Sí, creo que se pueden hacer cosas. Creo que hay en el campo de la vigilancia en relación al tema electoral, pero también a lo que está pasando en los sectores. Patricia forma parte de un grupo que justamente parte de su trabajo es ver qué está pasando en algunos sectores, en particular en el sur, ¿no? Analizando las políticas, porque ya nadie discute de eso acá en el Perú, ¿no? Y pregunten dónde están los planes de gobierno, si es que alguien tiene un plan de gobierno para Perú. Nadie tiene un plan de gobierno, porque ya para los políticos no importa, pero a nosotros sí nos tiene que importar. Yo creo que eso es fundamental, ¿no? O sea, volver a colocar en la agenda, yo estoy en ese esfuerzo desde mi espacio pequeño en la mula, pero volver a colocar en la agenda temas que son los temas que terminan definiendo las vidas de los peruanos. Recuerden todo lo que se habló sobre salud durante la pandemia y ahora como que ya volteamos la página. O todos los problemas vinculados a la educación, también se ha volteado la página, ¿no? Y entonces ahí hay una responsabilidad de quienes han trabajado estos temas, de quienes tienen postura sobre estos temas, ¿no? Creo que eso es fundamental. O sea, hay que salir a hablar, hay que tomar posición. Un ciudadano es alguien que toma posición activa frente a los problemas de su sociedad, ¿no? Y en una situación como la peruana, es imposible no ser pues un ciudadano indignado, pero ya nos hemos acostumbrado tanto a tantos problemas que ya no nos indignamos como en otras épocas. Hace 20 años yo veía gente que se indignaba por cosas mucho Javier, menos complejas que las que estamos viendo ahora. Ahora ya es como que, bueno, ya es inevitable. Y una cosa clave es que quienes tenemos un poco esta mirada, y acá termino con mi presentación, ¿no? Tenemos que justamente animar a aquellos que de pronto por una razón o por otra, ya se cansaron, ya no creen, ¿no? Dicen, no, ya no se puede hacer nada, o no, es imposible, no hay que entrar al sector público, no hay que participar en la política. No, hay que participar en la política. Eso es también fundamental. Hay varias formas de participar, pero el silencio de quienes hemos tenido la posibilidad de formarnos, de ser profesionales, qué sé yo, todavía me parece irresponsable. Y entonces yo sí los llamo a todos un poco a que, de una forma u otra, cada quien desde su lugar y en su espacio pueda sumar a generar un nuevo momento, porque en este momento estamos, o sea, tenemos que salir de este aplastamiento en el que nos hemos sumergido, ¿no? Esta sensación de que hemos tocado fondo o que no hay fondo y seguimos para abajo. No, yo creo que eso hay que, digamos, desnaturalizar esa situación y hay que rebelarse en el mejor sentido del término frente a esa situación. Eso es lo que yo creo que tiene que hacer un ciudadano o una ciudadana en estos tiempos. Gracias. gracias Javier, muchas gracias por ayudarnos a visibilizar a todos estos sectores que por diferentes razones no tienen
no han podido alcanzar esa categoría de ciudadanía por también darnos estas perspectivas sobre el tema electoral y hacernos este llamado, ¿no? A la responsabilidad de tomar posturas y participar. Yo tengo aquí algunas preguntas para Patricia, eh, que le dicen que si bien el pensamiento crítico es fundamental para analizar y evaluar la información, identificar problemas y tomar decisiones informadas en pro de la democracia, dice, sin embargo, ¿cuál crees que debe ser el rol del pensamiento creativo en la construcción de una ciudadanía activa y responsable en el Perú, considerando los retos y posibilidades y también, como decía, creo, la misma Patricia, responsabilidades, yo le agregaría. Patricia, si No sé nos si podrías... prefieres escuchar las tres preguntas Ah, primero, ya, ok. Armando. Sí. Sí, también le preguntan qué piensa usted cuando se dice que hemos retrocedido en la forma de educar en los colegios. Hoy los jóvenes no son críticos, pues solo les interesa el TikTok, eso es lo que pone Pepe. Y luego Maruja, también para Patricia, dice, si en una sociedad multicultural y multiétnica como el Perú, la posibilidad de concertar con transparencia por la experiencia propia está proscrita. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Una guerra civil, dicen? Bueno, Esas, adelante, esas, Patricia. Había unas manitas levantadas por ahí, no vamos a escuchar. sí, yo creo. Armando, tenemos a Yolanda. Te tendrías que prender tu cámara, Yolanda, por favor. Si es la pregunta para Patricia. Gracias. Sí, bueno, muchas gracias. Muy brevemente porque seguramente hay muchas preguntas. Bueno, muy interesante. Muchas gracias por las presentaciones y por la reflexión que generan. Yo tengo una preocupación muy particular. Bueno, soy maestra por la educación y en este caso, por la educación en general, por la educación institucionalizada, en particular porque siento que en los últimos años hay como un silenciamiento. Creo que hemos caído de alguna manera en el juego del temor a la censura, del temor al decir, del temor a hablar claramente de política. Hemos olvidado un poco la contribución que tenemos los espacios educadores, las docentes, los docentes y la universidad en particular, de cuestionar y de participar activamente en la política y de reivindicar la política como aquello que Mujica decía, como aquella acción colectiva y comunitaria para construir el bien común, para construir buen vivir, etcétera, ¿no? Entonces quería preguntarle a Patricia o quisiera una reflexión al respecto de cómo estas narrativas y estos sentidos que tú señalabas, este individualismo, etcétera, esta pérdida del sentido colectivo en la acción, también de una manera es responsabilidad de cierta práctica educativa en la que hemos venido quedándonos un poco por diferentes razones, ¿no? Porque creo que hay una también confusión entre lo que es calidad educativa y no, entre lo que es participación política. Creo que nosotros sí nos hemos contribuido a construir este desprestigio de la política y más bien no reivindicarla como una acción absolutamente necesaria y como una contribución fundamental de la educación en los diferentes espacios en donde actuemos, sea en la básica o sobre todo en la universitaria. Muchas gracias. Adelante, Patricia. Ya, complicado. Bueno, además, muy centrado en la educación, no sé por qué, no tengo ni idea, porque me preguntan. Silencio. Patricia, te has silenciado. Tienes que abrir tu micrófono. Perdón, decía que no estaba muy segura porque me preguntan de educación, pero no importa. Este, Primero resolveremos las preguntas sobre educación, porque creo que van en paquete. No hay posibilidad de pensamiento creativo sin pensamiento crítico.
Porque en el momento de crear algo diferente, nuevo, original, estás criticando lo existente. Entonces, y en el momento en que tú haces crítica, estás creando, porque cuando tú dices esto no puede ser así o esto puede ser así, sí o sí vas a pasar a un momento creativo. Pero lo cierto es que la creatividad no existe sin la crítica. Si yo no soy capaz de dudar de algo, no me voy a poner a crear otra cosa. ¿No es cierto? El proceso de aprendizaje y la investigación está basada en la duda. Empieza por una pregunta que dice, ¿cómo será? ¿No es cierto? Entonces, no hay forma de disociarlo. No hay forma de disociarlo. Nos lo han disociado, nos hacen creer que la crítica es el señalamiento de lo negativo. ¿No es cierto? El que critica es el mala onda o la mala onda. No, no es así. La crítica es la pregunta. Y la pregunta implica la posibilidad siempre de una creación. Siempre, ¿no? Si cuando tú lees un libro dices, ah, este pata ya me lo explicó bien, no vas a crear nada. Pero si al leer un libro dices, oye, pero esto que dice este señor, ¿será verdad en esta otra situación? Entonces estás haciendo crítica y a la vez te estás preguntando algo que te lleva un paso más adelante en el conocimiento. Entonces, una de las cosas que hay que demistificar de las narrativas que nos han planteado es el miedo a la crítica. Eso hay que desterrarlo totalmente. Lo que hay que hacer es como el conflicto, gestionar el conflicto, gestionar la crítica, ¿no es cierto? En esa lógica dice, si los colegios, si la escuela es responsable de eso, por supuesto que sí, ¿no? En realidad, toda la crianza en la familia, en la escuela y en la sociedad están cuidadosamente organizadas para matar la curiosidad, matar la crítica y matar la creatividad. Para los padres y maestros no hay nada más inquietante que un niño, una niña, un adolescente que piensa diferente. No saben qué hacer con eso. Y lo que intentan rápidamente es amoldarlo. Eso es cultural, es anterior al neoliberalismo, ¿no es cierto? Pero en el neoliberalismo aparece más dramáticamente por varias cosas. Una es que uno de los mitos del neoliberalismo es la eficiencia, pero la eficiencia vacía, la cuantitativa. Es otra cosa que dices, ¿cómo la eficiencia va a ser mala? ¿No? Ya. Cuando en lo que preguntaba Yolanda, acerca de cómo funciona esto del consumismo, el individualismo con la educación. Miren, nos preocupamos tanto, tanto, tanto de lo urgente, los chicos no saben leer, que nos olvidamos de lo importante. Los chicos tienen que aprender a pensar. ¿No es cierto? Entonces, la lógica eficientista que atravesó la escuela con las evaluaciones nos mareó la píldora. No digo que esté mal que enseñemos a leer, por supuesto que hay que enseñar a leer, y mucho más en la lógica que se plantea de comunicación, de comprensión lectora y todas estas cosas que están planteadas, pero que están a su vez reducidas a expresiones mínimas y pierden su complejidad en el camino. Y el sistema en su conjunto no ha podido, no ha sabido o no ha querido, o las tres cosas juntas, trabajar de manera consistente, creativa y crítica con el magisterio y con las familias para enrumbar una educación en donde la comprensión lectora estuviera al lado del pensamiento crítico y viceversa. En educación hay una burla, digamos, de la simplificación para la comprensión lectora. Ahora todos los niños saben rapidito reconocer
¿De qué se trata la historia? ¿Cuál es el personaje principal? ¿Dónde ocurre? ¿Y cuál es el final? Quienes son maestros o maestras me han entendido clarito, ¿no es cierto? Entonces tenemos 4 o 5 preguntas para ver la comprensión lectora. Check, check, check. Pero, ¿te gustó? ¿No te gustó? ¿Por qué te gustó? ¿Por qué no te gustó? ¿Qué había de interesante en lo que leíste? ¿Te pareció aburrido? Eso, ya ni por el forro. Y ese modelo de la escuela lo hemos pasado a la familia. Yo me acerco a los 70 años. Cuando era niña, nunca a nadie se le ocurrió preguntarme si yo estaba aburrida. Es más, eventualmente no conocía el aburrimiento, porque los niños estábamos acostumbrados, los niños, las niñas, los adolescentes, estábamos acostumbrados a jugar, a ocupar nuestro tiempo con la piedrita, el lapicero, el compañero, la compañera, el amigo, lo que fuera. Mi papá, recuerdo, decía que había aprendido con nosotros en una Navidad, que nos había comprado un lindo juguete. Abrimos el juguete, ay, qué lindo, qué bonito, que no sé qué, no sé cuánto, pero a las media hora, cuando volteó a ver con qué jugábamos, estábamos jugando con carritas de fósforos a hacer trencitos. Hoy en día, los niños, niñas, sobre todo los pequeños, los adolescentes ya es otra, ¿no? Si no tienen teléfono celular, mamá, estoy aburrida, papá, estoy aburrido, estoy aburrido. Entonces, el adulto le inventa las actividades, el adulto le inventa la niñez. Entonces, toda esta lógica en donde los niños teníamos nuestros propios procesos de aprendizaje en el juego libre y todo eso, no existe, ¿no? Estimulación temprana, por supuesto, es muy interesante toda la lógica de la neurociencia, pero cuando se convierte en el fin y no en uno de los medios que acompañan a los otros, es fatal. Entonces, perdemos de vista lo importante por lo urgente, podemos de vista lo importante por lo mm, de moda, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? Y ya no te cuento la cantidad de negocios que hay en jardines de infancia y en estimulación temprana, ¿no es cierto? Entonces, una cosa que podía ser muy interesante para el desarrollo infantil temprano se ha convertido en un negocio brutal. Y en una forma como los niños y niñas se vuelven competitivos o competitivas. Entonces, ahí hay una dinámica de educación que va más allá de la escuela, pero por supuesto atraviesa la escuela. Y en la escuela tiene una responsabilidad importante, porque yo siempre lo digo, la escuela es el espacio en donde se organiza intencionadamente la educación, ¿no? En la familia se hace un poco más espontáneamente, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos problemas gravísimos. Este tema que nos persigue todavía, ¿no es cierto?, de mi hijito va a perder el año si no entra a los 5 años en mayo. ¿Qué importa? Un año más, un año menos a la hora de salir del colegio, salir de la universidad, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de cosas son, creo, parte de los sentidos comunes o las narrativas, como dice Yolanda, con las que hay que trabajar. Pero la tenemos que trabajar entre nosotros. Y la dinámica, alguien habló de las derechas, de la ultraderecha, del fascismo, creo que fue Europa. Javier, de lo que pasa a nivel internacional y todo eso, nos está cerrando el escenario. Nos han ganado la narrativa, nos han ganado la batalla. La izquierda se ha quedado fuera, ¿sí? Se ha quedado sin saber ni cómo se juega. ¿No es cierto? Sus discursos, es más, se los han apropiado los ultraderechistas, ¿no? Y ahora, después de eso, nos hacen el bucle y regresan a una lógica conservadora, antiderechos de género, lucha contra el racismo, anti lucha contra el clasismo y lo que siempre nos llama la atención, Alejandro, anti-reconocimiento de las niñeces y las adolescencias. Estamos en un periodo oscuro. Yo entiendo toda esta necesidad de salir con algo esperanzador, pero no hay forma de enfrentar con
un mínimo de probabilidad de éxito un problema si no entendemos el problema. Entonces hay que entenderlo, hay que profundizar. Hoy día yo me vengo de una presentación de una revista que se llama Nuestro Sur, este, editada, ¿qué se llama? Por Jorge Millones, ¿no? Que tiene todo un dossier sobre neofascismos que yo francamente la recomiendo porque tiene información interesante que nos ayuda a comprender ciertas cosas, ¿no? Ujú. Entonces, Patricia, Gracias. si puedes y lo ir último, cerrando, lo de por la favor. concertación, sí, sí, termino. Lo de la concertación o guerra. ¿Se dan cuenta cómo nos asustan las palabras? Yo les estoy diciendo, no hay consenso posible si metemos la diferencia debajo de la alfombra. Entonces la gente se asusta. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a estar a trompadas con todo el mundo toda la vida? No, pero haz la concertación sincera. Porque si no la haces de a de veras, no va a funcionar. No va a funcionar. Es como cuando te peleas con tu pareja o con tu hermana o con tu hijo o tu hija adolescente y buscas una transacción chiquita, pero te regresa el conflicto. Te regresa. Entonces, sí necesitamos construir consensos, concertación, negociación. No hay que tenerle miedo a la palabra negociación, porque no hay, digamos, mejor, hay muchas situaciones en donde eso de ganar, ganar es mentira, no va a suceder. Entonces tenemos que negociar cuánto voy a perder yo, cuánto vas a perder tú. ¿Qué cosa es innegociable y de acá no paso? ¿No es cierto? ¿O qué cosa es negociable y de ahí paso? Viceversa, ¿no es cierto? Entonces, no hay que tenerle miedo al conflicto, lo que no quiere decir vivamos conflictuándonos, ¿no es cierto? Sino aprendamos a gestionarlo de una manera coherente y sabiendo que hay intereses. Y tienes que saber, hay que tomar posición, lo decía, no sé si Alejandro o Javier, hay que tomar posición. ¿Qué intereses vas a defender? ¿Los del pueblo, los de los subalternos, los de los discriminados? ¿O te vas a sumar a la corriente de las hegemonías que quiere, o que viene organizando tan efectivamente, tan eficientemente, el capitalismo y las grandes empresas? Gracias. Armando, Bien. tenemos una mano levantada. La José. palabra, por favor. As- Sí. Así José es. Fernández quisiera hablar, A plantear, ver, José, pero un plantear. ratito, José, un segundo que levantó la mano primero Ricardo Reyes. Ya, está bien, Luego te la perfecto. doy. Ya. Ya. Sí, buenas noches con todos y agradecer a los panelistas por tan interesantes puntos de vista. Un primer comentario previo a la pregunta es que en realidad las categorías no son suficientes para explicar lo que está pasando. Pero también para esta situación de desilusión de la política, hay que hacer una autocrítica de las posiciones progresistas. No voy a hablar si son de izquierdas, derechas o lo que sea, en general de las posiciones progresistas, porque lo que dinamitó todas las posiciones progresistas fue justamente la mala gestión de aquellos líderes que estaban caminando, que estaban dirigiendo esto. Y hay un problema que ahí esa autocrítica todavía está pendiente. Un segundo elemento es que estamos hablando de una reforma de la Constitución, pero siempre tiene que ser la reforma de la Constitución ¿para qué? Y ahora la derecha dijo, sí, yo tengo muy claro para qué, para que los demás no se metan y para conservar el poder. Y lo tercero es que se ha hecho una crítica a ciertos elementos que sí son progresistas, a pesar de que tal vez no los tengamos como tal. Las comunidades campesinas, yo trabajo con ellas, eh, en entornos mineros siempre tienen un proceso de negociación permanente y conflictivo. Después de muchos años, cuando se hace un balance de lo que han logrado, o sea, siempre va a haber, o se puede ver el vaso medio vacío o el vaso medio lleno, pero cuando uno ve las ECOSEM,
que son las empresas comunales, ve que se han capitalizado, ve que tienen empresas, ve que dan trabajo, y que todavía mantienen vigente un modelo de cooperación y un modelo de comunidad. Entonces, es interesante. Puede que no sea el 100%, pero sí dan un ejemplo y de persistencia de esta idea de que la cooperación puede generar un cambio, ¿no? Entonces, es un elemento Ricardo, un favor, positivo. si puedes ir cerrando tu Sí, pregunta, por favor. la pregunta es que no sería necesario más bien ver qué les falta como instrumentos para justamente que esto cambie, ¿no? O sea, el tema de la anticorrupción requiere que la educación interiorice el concepto de ética. Y es que justamente no ha pasado. Y luego que tenga una finalidad práctica, ¿no? O sea, que se reconcilien o, por ejemplo, que nos integremos porque tenemos tanta migración que esa migración al final van a ser parte del Perú. Entonces hay una tarea de integración. Y en el caso de la infancia, reconocer de que cuando todos los migrantes salen a trabajar, los jóvenes, los estudiantes de secundaria son los que hacen el trabajo en la comunidad. Entonces, me gustaría una opinión en ese sentido. A ver, eh, yo le pediría a Javier que de repente en unos pocos minutos atienda la inquietud de Ricardo, ¿ya? Y solamente le sumaría eh, una pregunta abierta que hay sobre que es probable que en las próximas elecciones vamos a seguir con una representación política fragmentada, con instituciones débiles, y pregunta qué nos podría tocar hacer del modo más efectivo posible, qué nos podría tocar hacer, ¿no? Como a nosotros. ¿Ya? Entonces, Javier, ahí te pido por favor un esfuerzo de brevedad, ya porque ya estamos como para ir terminando nuestro evento. Ya, un primer punto sobre las comunidades campesinas es que no se puede generalizar, ¿no? Eh, pero hay una cosa que yo sí quiero decir. El proceso migratorio actual a lo que ha llevado es a que el campo envejezca porque los jóvenes son los que se van. Y son los ancianos, son las personas mayores, son los adultos los que se quedan. Y se quedan muchas veces en condiciones bastante precarias. Se quedan físicamente. Hay una migración rural-urbana, hay un continuo que va y viene, también sí es cierto, ¿no? Pero es claro que en la relación con el extractivismo ha habido efectivamente empresas que han promovido, empresas comunales, algunas pueden haber tenido un relativo éxito, pero el problema de la sociedad rural peruana no se va a resolver con una promoción desde arriba de unas empresas que dependen de una gran empresa que es la que define los términos de la relación. Entonces, ahí hay un problema mucho mayor, ¿no? Y así como algunas han tenido éxito, otras han tenido fracasos muy grandes. Pero el problema más grave aún es que, y no digo que todas, pero hay empresas en particular, grandes corporaciones, que, repito lo que dije, se consideran dueñas del territorio, se consideran el gobierno real del territorio. Puse el ejemplo de Sauder, que a mí me parece que además tiene décadas en eso, y que el Valle de Tambo lo frenó, ¿no? Lo frenó. Pero eso no quiere decir que igual no hay un momento en que eso pueda pasar. Más allá ¿y que ha habido corrupción de liderazgos? Sí ha habido corrupción de liderazgos, ¿no? Porque la corrupción es un problema extendido en todo el país. Pero eso no quiere decir que esa vaya a ser una salida sostenible en el tiempo, porque depende de los términos en los que la empresa genere ese espacio. Y el día que la empresa ya no está, eso simplemente no va a tener ninguna sostenibilidad. La otra pregunta que tiene que ver con un tema más político, digamos, electoral, ya dije varias cosas sobre el tema electoral, pero una primera cosa que creo que además hay que hacer es exigirle a quienes desde el sector progresista o desde las izquierdas aspiran al gobierno
o al Senado o a la Cámara de Diputados, que por favor no esperen a enero para empezar a hablar de los problemas del país, porque hay mucha gente que está callada por mero cálculo electoral, por temor a que lo van a demoler en un par de semanas, por una cosa táctica que a mí me parece inadmisible, ¿no? Y todos los pronunciamientos son tibios, a media voz, ¿no? Y en formas de convocatorias muchas veces que demuestran que no tienen un respaldo importante. Entonces, ahí hay un tema que hay que revisar, pero yo creo que hay que, o sea, así como queremos ser exigentes con el Poder Judicial, con el Congreso, ¿no? También hay que ser exigentes con quienes aspiran a representarnos. Eso me parece fundamental, ¿no? No porque piensen como nosotros, no tenemos que plantearle un nivel de exigencia aún mayor. Porque después vienen las desilusiones, que hemos tenido tantas, que bueno, no voy a profundizar en ese aspecto, pero yo lo que creo es que hay que participar activamente del proceso electoral de Ujú. diferentes formas, pero hay que participar. O sea, para mí el tema es que no podemos quedarnos de costado en un proceso tan importante como el que se viene y en el proceso regional y municipal, que va a ser ahí de inmediato nomás, y que no hemos hablado, pero es otro Ujú. tema muy importante. Ya. Gracias. Ya, gracias, Javier. Tengo una pregunta ahí que creo que es para Alejandro, pero como ya tenemos que ir cerrando, quisiera darle unos 30 segundos a José, que quiso participar, y por favor, si pudiera ser muy breve. Muchas gracias. ¿Se me escucha, no? Sí, sí, por Sí, favor. Ya. Bueno, yo me siento totalmente feliz por lo que, por las tres exposiciones que han completado una versión que estoy trabajando hace tiempo. Bueno, yo soy profesor de historia, pero ojo, cuando digo historia es porque estoy planteando una nueva historia, una nueva historia, una antihistoria tradicional. Concretamente, la historia como un modelo tradicional, eso se ha impuesto desde el siglo antepasado. Textos escolares que enseñaban a repetir como loros a los niños, a los educandos, inclusive en los colegios. Los espacios comunitarios que se he escuchado realmente son ciertos, ¿ya? Pero veamos el espacio antiguo, de la época de los grandes imperios que existían antes. Tercero, José, si puedes ir cerrando tu pregunta, por favor. ya. Entonces yo me preocupo. Con todo lo que he escuchado, se me han abierto las opiniones para poder avanzar en mi trabajo de reconstruir una historia escolar. Nada más. Ya, gracias. Mire, para Alejandro, creo que le caería muy bien esta pregunta y dice, ¿y la responsabilidad de la universidad en la formación y la acción política? Decir las cosas por su nombre, donde no haya lugar para la censura. Este, Alejandro, si tú como maestro, bueno, nos puedes dar un pequeño alcance. No, no se te escucha. Alejandro, tu micro. Creo que es una pregunta bastante amplia que daría para una nueva sesión sobre qué papel juega entonces eso de la educación a nivel superior, universitario o no. Pero a mí me encantaría poder retomar en tres puntitos, las cosas dichas. Sí creo lo de la crítica como fundamental para poder hablar de creatividad. Ahí se abre
Mejor dicho, ya la crítica es un pensamiento crítico, ya es parte de una forma de creatividad. Y esto me parece que hay que añadirle una pequeña cosita. ¿Qué entendemos cuando pensamos en nuestra propia autocrítica? No es cómo piensan los demás, sino por qué sigo pensando como estoy pensando. Esto se lo decimos a los estudiantes. Lo segundo que me parece clave es que Joseph Sterman, es interesante, cuando dijo, no hay que hablar solo de interculturalidad, sino de intertransculturalidad. El encuentro de culturas no lo deja a uno con lo que tenía. Si uno tiene una actitud heurística permanente, va a decir, ¿con qué me quedo del otro? ¿Con qué me reafirmo de lo mío? ¿Qué ya no voy a sostener de lo que yo pensaba? Pero eso supone un pensamiento, de alguna manera, de carácter heurístico, de búsqueda, de autocrítica. Y esto tiene que ver, con esto termino, de que hasta qué punto yo preferiría trabajar no tanto con la sociología del consenso, sino con la sociología del consentimiento, que es otra cosa, para dejar abierta una agenda que se consensúa, pero dejando abierta una especie de agenda B con cuestiones, lo consiento porque puede ser posible, aunque no esté totalmente convencido. Dejémoslo como segunda prueba. Esto lo hacemos con los grupos y con las organizaciones de niños, que no todo puede ser consenso, sino también decir, aceptamos esto para caminar y lo hacemos nuestro, pero al mismo tiempo tenemos estos puntos abiertos que queden abiertos como una crítica eventual ante el posible fracaso de las cosas que consensuamos. Yo creo que esto es clave. Y los chicos, los jóvenes, los adolescentes, entran por esto y dicen, ¿te acuerdas que tú dijiste que no estabas de acuerdo por esto? Y eso no quiere decir allá los que se pusieron de acuerdo. No, asumimos colectivamente una decisión, aunque guardemos la posibilidad de elementos que quedan abiertos como elementos de juicio a lo que consensuamos. Y finalmente, me parece a mí es importante la pregunta que siempre se hacen los niños, los adolescentes incluso. ¿Y por qué no? ¿Por qué tiene que ser como tú dices? No podría ser de otra forma. Ustedes miran, entonces estamos dudando todo el tiempo. Yo les digo siempre a los estudiantes, lean peleando con el texto. ¿Con qué me quedo de ese texto? ¿Qué me sacude este texto? ¿Qué aprendo? Poco lo que decía Patricia, pero que es fundamental. Pelear con el texto no quiere decir lo tiro al tacho, sino pelear quiere decir, me está cuestionando algo, tengo algo que cuestionar. Puede parecer un proceso largo, pero es fundamental para que esto que decimos, pensamiento crítico, actitud creativa, etcétera, no quede en el aire, sino que sea un hábito desde las criaturas hasta cuando somos mayores, ¿no? Por ahí iría mi reacción, Bien, dejando en bien, suspenso la gran pregunta sobre esto de la universidad. Por razones prácticas, preferiría no entrar ahí ahorita. bien. Muy amable, Alejandro, muchísimas gracias. Y ha llegado pues la hora de cerrar nuestro evento y decir pues que ha sido una jornada muy enriquecedora. Hemos escuchado muy atentos sobre los desafíos que nos han presentado. Realmente son una motivación para nosotros para seguir en la línea de construir un país mejor y sobre todo, pues tenemos que tomar esta invitación que nos han hecho a comprometernos, ¿no? No es solamente pensar en las posibilidades, sino, como se ha dicho, tomar postura y comprometernos. Muchísimas Ando. gracias.
Una prendida de cámara, por favor, de todos para la foto de rigor. Por favor, a Ya. todos los participantes que puedan prender sus cámaras. Ah, sí, por favor, si pueden prender sus cámaras para la foto final. Y muchas gracias, Patricia, Alejandro, Javier. Y también desde la CBX Perú, agradecer a la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y a la Escuela de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Muchísimas gracias a todos.